El arte siempre se ha encargado de despertar en las personas una gran variedad de sensaciones y de transportarnos a lugares maravillosos. Bienvenidos a su programa Entre Más Historia, Más Ambiente, donde el día de hoy daremos un breve viaje a través de algunos de los campos de la historia del arte en México. Mi nombre es Rogelio y los invito a abrocharse el cinturón para dar inicio a esta travesía. Para comenzar, nos transportaremos a mediados del siglo XIX para hablar de un reconocido artista huascalentense. Para ello saludamos a nuestra compañera Estefanía Félix. Muchas gracias, Roger. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de Jesús F. Contreras. Jesús Fructuoso Contreras Chávez nació el 21 de enero de 1861 en la ciudad de Aguascalientes, donde pasaría sus primeros años. Jesús fue el menor de 4 hijos, nacido en el seno de una familia que tenía mucha influencia política y militar, de ambos lados. Pero curiosamente estos ambientes no llamaron del todo la atención de este joven, ya que desde muy temprana edad se vio atraído hacia las artes plásticas. Algunos años después, su padre fue llamado a ocupar un cargo en la Ciudad de México. Sin pensarlo mucho y sintiéndose muy honrado, aceptó. Comenzó a moverse pensando en un futuro mejor para él y para su familia. Se mudó con su esposa y sus 4 hijos. Esta, sin duda, fue una de esas ocasiones únicas en la vida, que por un golpe de suerte o destino, llevaron a la familia Contreras a vivir a la capital. Ahí es donde el joven Jesús encontraría en su pasión una oportunidad de triunfar en el mundo del arte. En la EMBA, que es la Escuela Nacional de Bellas Artes, estudió varios tipos de dibujo y otras ciencias básicas como las matemáticas, aparte de un idioma y otras cosas importantes en su preparación. Sus trabajos mientras estuvo en la EMBA fueron de muy buena calidad y en Aguascalientes obtuvo varios premios de concurso a los que entraba y obtenía primeros lugares. Por eso mismo, el gobierno de Porfirio Díaz le otorgó una beca para que pudiera ir a estudiar a Europa. Y el lugar que el artista escogió fue París. Años más tarde, Jesús Fructuoso Contreras es el encargado en el pabellón mexicano de la Exposición Universal para fundir el bronce de 12 relieves, los cuales eran muy especiales ya que estaban justo en la fachada del edificio y que tenían en ellos dioses, héroes y reyes de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Después llegaron otras oportunidades al escultor, de trabajar con el mismo presidente Porfirio Díaz, quien le ofreció un trato que fue una de las mejores oportunidades que se le presentaron a Jesús, la cual se trataba de crear la Fundición Artística Mexicana. Dicha fundición es todo un emblema del porfiriato y de finales del siglo XIX, debido a que el trabajo de estos obreros y artistas era prácticamente hacer esculturas de manera numerosa para poder plasmar alrededor de México. Esta fundición de la mano de Jesús F. Contreras fue la encargada de darle vida a 20 de las 38 esculturas que se encuentran en el Paseo de la Reforma y que son esculturas pertenecientes a hombres ilustres mexicanos. También existen otras estatuas famosas, como son la del general Ignacio Zaragoza en Puebla y algunos otros estados, y la de Jesús González Ortega, que se encuentra en Zacatecas, junto al acueducto de esta ciudad. Después llegaría para el escultor una época oscura y triste de su vida, que lamentablemente lo acercaba al final de su vida. Es entonces cuando una enfermedad llega a la vida del escultor y le arranca como con sí mismo su brazo derecho. Es aquí donde parece que el destino le juega una broma cruel. Y de esta época triste y de este desafortunado acto de su vida nace algo que es casi no creíble. Un hombre que alguna vez había creado cientos de estatuas con sus 2 brazos, ahora crea una, la más importante y la más simbólica, pero sobre todo la más cargada de emociones, la que parecería haber tomado la vida del autor y postrado en mármol. Esta es la Malgré-Tout, a pesar de todo. Esta obra se encuentra en el Museo Nacional del Arte en la Ciudad de México. Finalmente, Jesús Fructuoso Contreras muere en la Ciudad de México el 12 de julio
de 1902, a la edad de 36 años, víctima del cáncer que tenía cargando de años atrás, que fue el que le arrancó su brazo. Como bien nos decía Estefanía, la obra de Jesús F. Contreras se concentra esencialmente en la escultura. Sin embargo, como bien sabemos, existen otros campos artísticos donde los grandes maestros han dejado huella en la historia nacional. Tal es el caso del movimiento denominado muralismo, donde David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco fueron importantes figuras. Paola Orozco nos hablará más de ello. Adelante. Hola Roger, sí, yo les voy a hablar acerca del origen del muralismo. El muralismo mexicano es uno de los movimientos artísticos de mayor trascendencia. Esta radica no solamente en el legado de sus obras, las cuales pueden considerarse frutos directos de la Revolución Mexicana, sino también la creación de un arte público, monumental y político que va a trascender en la historia del arte mexicano. Como primera generación de estos muralistas destacan Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Javier Guerrero, Fernando Leal, Jean Charlotte, Fermín Revueltas y Carlos Mérida. Pero hoy vamos a hablar sobre José Clemente Orozco y David Siqueiros. José Clemente Ángel Orozco Flores nació el 23 de noviembre en la ciudad de Guzmán. Él había participado en el activismo estudiantil guiado por el doctoral, quien fue uno de los precursores del muralismo. También tomó parte en la huelga de la Academia de San Carlos, que inició en 1911. Años más tarde, Orozco se va a Nueva York en 1927 y le toca vivir ahí una crisis económica, pero logra abrirse camino y allá en Nueva York habría pintado La Eternidad de Prometeo. Es evidente que Orozco tenía en mente una idea de la historia del pueblo mexicano, pero dichas representaciones son cortes de perfiles históricos. Para Orozco el marxismo no presenta ningún parámetro estético específico, como lo presupone su apoyo al manifiesto y la temática social que aparecen en los murales de la Escuela Nacional Preparatoria. En su obra, Orozco no ve la realidad literalmente, sino hace una interpretación de ella por medio de un estilo pictórico fuerte y directo. No todo el público asimila con facilidad la estética del horror y la atrocidad cultivada, ni captan a la primera mirada símbolos enormemente sutiles. Los temas que predominaron en sus obras fueron los bajos fondos, la Revolución Mexicana, conquista y mestizaje, Cristos y Prometeos, metafísica existencial, crisis del capitalismo. La fealdad caricaturesca fortifica la agresividad de la imagen con la cual pretende criticar impetuosamente a la sociedad de su tiempo. Por su parte, José David de Jesús Alfaro Siqueiros había nacido en un pueblo que se llamaba Santa Rosalía, ahora Camargo, en el estado de Chihuahua. De los 12 a los 16 años estudió en el Colegio Franco-Inglés de la Ciudad de México. En 1907 emprende su gusto por la pintura, haciendo una réplica de la Virgen de la Silla de Rafael. Años más tarde, en 1911, ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria y por las noches asistía a la Academia de San Carlos. En diferentes momentos estuvo en la cárcel, condenado a pocos años, pero pues en reiteradas ocasiones. Se le expatrió 2 veces, en 1913 y en 1932. En 1930 fue encarcelado en Lecumberri. Tenía 32 años y en 1962 regresó a Lecumberri por alteración social. La condena fue de 8 años.
Ahí en la cárcel se dedica a la pintura de caballete. En total sus obras son 42 murales que realizó en vida. Los temas son diversos, por ejemplo, la historia mexicana y la lucha social. También pinta mucho sobre el marxismo. Su pintura posee dos características importantes: la violencia de la forma y el volumen, y la expresividad de movimiento. En conjunto, su obra no es más que un autorretrato, pues muestra el alma apasionada del creador. El arte de Siqueiros siempre estuvo ligado a los problemas del hombre. Para él, el arte fue un medio para comunicar sus ideales. A su vez, era teórico y experimentador. Se dedicó a utilizar diversos espacios sin importar la superficie o la forma. Unos claros ejemplos está el mural a relieve que está en la Universidad de México, y otro pequeño grabado que también hizo para el Instituto Politécnico Nacional. Y también hay otro cerca de Bellas Artes, en un edificio que me parece era de los actores. Hizo también hay un relieve. Los materiales igual son variados, entre ellos se encuentra el acrílico, la tela de vidrio, el óleo, el yute, el cemento, pistola de aire, madera, cerámica y pues muchos materiales más. De los tres grandes muralistas, Siqueiros fue el más innovador. Siempre estuvo en busca de una renovación para el arte público y no burgués. Su vida siempre estuvo conducida por una gran pasión. Siqueiros fue quien vivió más tiempo de los tres grandes muralistas, ya que pasaba más tiempo experimentando con nuevos materiales para sus pinturas. Y por mi parte sería todo en cuestión de sus biografías. Agradecemos a Paola y Estefanía por estas cápsulas tan interesantes y bueno, aún tenemos un par de temáticas más por escuchar, pero antes, que les parece si vamos a una pequeña intervención musical? No se muevan, ya volvemos. La música que hemos escuchado de fondo a lo largo del programa está compuesta por el talentoso Christopher Mandigan, quien junto al estudio MDHR prestó su talento para musicalizar el excelente videojuego de Cuphead. Junto con la música, que es otro de los aclamados campos en el arte, ¿no les parece que los videojuegos pueden ser una forma de arte en la actualidad? Sin duda se trata de algo bastante surrealista, que precisamente para profundizar sobre este concepto saludamos ahora a nuestro compañero Álvaro Camarillo, quien nos hablará un poco sobre el origen del movimiento surrealista en México. Gracias, Roger. Y sí, el surrealismo fue un movimiento artístico y literario iniciado en Francia en 1924 con un manifiesto de André Breton, considerado el padre del surrealismo, y que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Los artistas argumentaban que el verdadero arte provenía de lo inesperado y lo enigmático. Esta nueva concepción hizo que se fueran creando obras extrañas y grandiosas, dándole un sentido único o varios sentidos que se irían descubriendo. El propósito del surrealismo fue provocar una expresión libre de aquello que se considera lo más interno en el hombre, es decir, su inconsciente y su imaginación. Fue André Breton quien propuso al mundo la vanguardia en la que llegaba a mezclar dos conceptos tan opuestos como lo es el inconsciente y la realidad.
en una especie de realidad absoluta. De la misma manera, los recursos que más utilizan los surrealistas son la introducción de fantásticas imágenes, animación de lo inanimado, perspectivas vacías, temáticas eróticas como referencias, entre otras cosas. Existe un punto en el espíritu a partir del cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y lo futuro dejan de percibirse contradictoriamente. En el caso de México, los vanguardistas empezaron a adentrarse en los mundos indígenas aún vivos. Un ejemplo, aunque adelantado a su época, sería el poeta Antonin Artaud, un poeta francés, quien visitó México en el año de 1936. En base a esto, Clifford cree que en la relación que hay entre etnografía y surrealismo se ve reflejada con los artistas extranjeros que visitan el continente africano y americano, y que ellos manifiestan mediante su aprobación y admiración de las culturas prehispánicas. Y asimismo, algunos de ellos fueron considerados como precursores del surrealismo mexicano. Pues bien, hablando ya propiamente de los pintores surrealistas mexicanos, tanto nacidos en México como naturalizados, uno de ellos fue Rufino Tamayo, un pintor de Oaxaca que amaba México y así lo expresaba en varias de sus pinturas. Tamayo decía: soy muy mexicano, no tiene remedio, en donde he estado lo que me alimenta es México. Pero no estaba de acuerdo con el camino que tomaban, ya que el arte no era libre. Él decía: pobre del arte si está comprometido, si está al servicio de otras cosas, ya no tiene su calidad principal. Claro que este sentimiento de arte libre era dirigido hacia el muralismo, que era influenciado por la política y un arte contaminado, según él. Una pintora proveniente de Inglaterra fue Leonora Carrington, que creía que México es una idea, y junto con su interés incesante por lo místico y sagrado, la pintora obtuvo como fuente de inspiración los imaginarios de la cultura maya y mexica. Producto de su fascinación es el cuadro de El mundo mágico de los mayas. Leonora Carrington fue una muy popular pintora del surrealismo, pero también fue una escultora de la misma vanguardia. Esta fase de la escultura se dio en los últimos años de su vida. Una de las esculturas que realizó es llamada El gato sin botas. Es una escultura de un gato con cabello largo, como si fuera de una mujer, y en lugar de tener patas delanteras de un gato normal, tiene manos. Además que parece tener una serpiente por cola. Otra pintora fue María Izquierdo, proveniente de Jalisco. Las obras de María Izquierdo están llenas de color debido a la influencia adquirida de Rufino Tamayo y varios elementos de la naturaleza. Además de identificar sus obras por los temas acerca de circos, también se debe de notar que su pintura se caracteriza por el uso de colores vivos, elementos de la naturaleza muerta y retratos con aspectos surrealistas. Otra característica que es propia de María Izquierdo son sus obras feministas, es decir, algunas de sus creaciones tienen como personaje principal a una mujer. Y por último, pero no menos importante, está la pintora Frida Kahlo, quien debido a su enfermedad y un accidente automovilístico, su vida se vio reducida a la cama y una silla llena de dolor. La horrible situación en la que se vio envuelta fue la que la orilló a pintar su sufrimiento y tormento. Frida se expresó de su arte como: nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi realidad. Y sin más que agregar de mi parte, los invito a profundizar en esta bella vanguardia de la que formó parte México. Como hemos oído, el surrealismo lo podemos encontrar en las esculturas y en las pinturas, pero incluso este movimiento, y gracias al desarrollo tecnológico, logró desarrollarse en el cine, campo que ha sido también llamado en varias ocasiones el séptimo arte. Mario Buendía ahora nos acompaña para hablar del cine en nuestro país, en especial en su época de oro, así que vamos contigo, Mario. Luces, cámara y acción. ¿Qué tal, Roger? Un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia que nos escucha. Como ya mencionaste, les tengo para ustedes el cine de oro mexicano, así que sin más, vamos para allá. Puede sonar increíble, pero la mejor época para el cine en nuestro país llegó con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Estados Unidos envió sus recursos al ejército, por lo que la industria del cine mundial cayó en manos de Latinoamérica, especialmente en México, por lo que el gobierno aprovechó la situación para impulsar la industria fílmica. El estreno de la película Allá en el Rancho Grande de 1936, dirigida por Fernando de Fuentes, da inicio a la época de oro de nuestro cine nacional. Su apogeo se caracteriza por darle identidad nacional a sus personajes y localizaciones, representar la cultura mexicana en el extranjero, para también darle un sentimiento de nostalgia a nuestros paisanos que vivían fuera de México.
Con el reconocimiento internacional, el cine mexicano se convirtió en el estandarte del cine hispano, superando incluso a España. Varias de las estrellas mexicanas participaron en producciones de Hollywood y en Europa, otorgándoles fama mundial y premiaciones. Hablando de premios, durante esta época se crearon los premios Ariel. Sin embargo, nada dura para siempre, y es que en la década de los 50, la época de oro del cine mexicano estaba en declive. Hollywood innovó en su tecnología. La fórmula que había dado al cine en México su éxito se había agotado y se volvía repetitivo. La censura fue eliminada en otros países, mientras que en el cine y la televisión mexicana se prohibían los temas para adultos. La muerte de Pedro Infante también fue como la pérdida de su símbolo para el cine mexicano. No podemos hablar de la época de oro del cine mexicano sin mencionar a las actrices y actores más representativos, famosos y queridos aún en la actualidad. Pedro Infante encabeza la lista de estos actores por su carisma, guapura, gran voz y su variedad de géneros en los que actúa. Otros actores dentro de esta época fueron Jorge Negrete, vistiendo siempre de charro, Pedro Armendáriz, actor favorito de Niño Fernández, Mario Moreno con su personaje más icónico Cantinflas, por mencionar algunos. Con las actrices, eligieron a la más representante es un debate. En esta ocasión, Dolores del Río se lleva el primer puesto, por ser la primera actriz latina en triunfar en Hollywood. María Félix, apodada La Doña, fue la máxima diva en el cine mexicano. Sara García, interpretando en la mayoría de sus papeles a una abuela, ganándose el título de la abuelita de todo México. Katy Jurado fue la primera actriz latina en ganar y en ser nominada a los premios Globos de Oro y Oscar, respectivamente. Para finalizar, este tema cerraremos mencionando las películas más famosas de los principales directores durante la época de oro. Los Olvidados de 1950 por Luis Buñuel, Isoc de 1957, Enamorada de 1946 y María Candelaria de 1943. Las tres por Emilio el Indio Fernández. Nosotros los Pobres de 1948 por Ismael Rodríguez. Ahí está el detalle de 1940 por Juan Bustillo de Oro, primera película que protagoniza Cantinflas. Los invitamos a aprovechar esta pandemia para ver lo mejor de la época de oro, pues forma parte de nuestra cultura nacional y de nuestra historia. No cabe duda que el arte mexicano es sencillamente maravilloso y aún queda un mundo por explorar, por lo que estaríamos muy contentos de que nos acompañe a descubrirlo próximamente. Nos estamos acercando al final de esta emisión, pero no sin antes preguntarles, ¿ustedes alguna vez han visto alguna de estas obras? ¿Conocían a alguno de estos autores? ¿O han visto alguna de estas películas? Si no es así, los invitamos a visitar el Museo Nacional, el Paseo de la Reforma, el Poliforum Siqueiros, el Colegio de San Ildefonso y la Casa Azul en la Ciudad de México, así como el Museo Posada en la ciudad de Aguascalientes, lugares donde se resguardan y exhiben las obras de los artistas hoy mencionados. También les aconsejamos disfrutar de alguna de estas películas en sus plataformas favoritas. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y los esperamos en la siguiente emisión, a la misma hora y por la misma frecuencia. A nombre de mis compañeros, les deseamos un excelente día. Le habló Rogelio Pérez y recuerde, entre más historia, más ambiente.